Hoy nos vamos a meter de lleno en un campo del pensamiento que es fascinante y la verdad muchas veces se pasa por alto, la filosofía africana. ¿Listos? Empecemos. A ver, para arrancar, pensemos en la pregunta más básica de todas. ¿Qué es la filosofía? Normalmente la entendemos como ese amor por la sabiduría, ¿no? La búsqueda de la verdad usando la razón. El análisis de las preguntas más profundas que nos hacemos sobre la vida, el conocimiento, lo que está bien y lo que está mal. Y claro, la historia que nos cuentan casi siempre es que toda esta tradición tiene un único punto de partida, la antigua Grecia. Nos hablan de los presocráticos, de Sócrates, Platón, Aristóteles. Es una narrativa que básicamente pone al mundo greco-latino como la cuna de la razón, como si desde ahí una luz se hubiera expandido al resto del mundo. Pero, ¿y si esa historia, esa que casi damos por sentada, estuviera incompleta? ¿Qué pasa si al poner todos los reflectores sobre un solo lugar, hemos dejado en la sombra otras tradiciones de pensamiento inmensas que nacieron de experiencias totalmente diferentes? Para empezar a encontrar una respuesta, tenemos que viajar a un momento clave, al nacimiento de la era moderna, una época que no solo se define por sus avances increíbles, sino también por una contradicción, una que es bien profunda y perturbadora. Es que lo que de verdad impacta es cuando vemos las fechas una al lado de la otra. Mientras Europa estaba en pleno renacimiento, en la revolución científica y la ilustración, o sea, épocas que ponían en un pedestal la razón y la dignidad humana, al mismo tiempo estaba ocurriendo una de las cosas más brutales de la historia, el comercio de esclavos a través del Atlántico. El descubrimiento trajo conquista y la expansión trajo esclavitud. Y ojo, que esto no era solo una contradicción política o económica. No, la propia filosofía se usó para darle un sustento. Pensadores muy influyentes, como el español Juan Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, desempolvaron esas ideas de Aristóteles sobre los esclavos naturales para armar un argumento, para ponerle un barniz intelectual a la conquista y la esclavización de millones de personas. Pero, increíblemente, justo ahí, en el corazón de esa contradicción tan brutal, estaba naciendo otra tradición filosófica, una que no salía de las aulas o las academias, sino que brotaba directamente de la experiencia de la opresión y de la lucha por ser libre. Tenemos un ejemplo tempranísimo en Anton Wilhelm Amo. Él era originario de lo que hoy es Ghana, fue llevado a Europa y, contra todo pronóstico, obtuvo un doctorado en filosofía en Alemania en 1734. Amo se puso a debatir cara a cara con las ideas de gente como Descartes en su propio terreno. Demostró que el pensamiento crítico no era para nada exclusivo de Europa. O pensemos en Ottobag Cugoano. Después de ser secuestrado, esclavizado y luego liberado, publicó en 1787 un libro que fue clave. Y en ese libro no solo contó lo que vivió, no, él construyó argumentos filosóficos, morales, para desarmar, una por una, todas las justificaciones que se daban para la esclavitud. Su filosofía era en sí misma un acto de resistencia. Y el caso de Frederick Douglass es potentísimo. Su famosa pelea física contra un capataz no fue solo un acto de defensa. Para Douglass ese momento fue una transformación total, existencial. Al arriesgar su vida por su libertad, se estaba reafirmando como un ser humano. Su filosofía no estaba solo en los libros, se vivía, se sentía, en la lucha misma por existir. Entonces, estas figuras y sus luchas hicieron mucho más que solo responder a las injusticias de su tiempo. Plantearon preguntas completamente nuevas, preguntas que hoy siguen sacudiendo las bases del pensamiento occidental. Y de todas esas preguntas, quizá no hay ninguna tan demoledora como esta, que formuló el gran W.E.B. Du Bois. Con esta frase tan simple, él no está preguntando por la esclavitud o el racismo directamente. Está preguntando por algo más profundo, por la experiencia de ser visto, de ser definido por otros como un problema para la sociedad. Y esto nos lleva a su concepto de la gente problema. La idea es una genialidad, porque le da la vuelta a todo. En lugar de analizar los sistemas que crean la opresión, la sociedad dominante señala al grupo oprimido y lo convierte en la causa del problema. Así, la culpa se mueve del sistema a las víctimas, y la conversación deja de ser
¿cómo arreglamos esta injusticia para convertirse en ¿qué hacemos con esta gente? Esto, por supuesto, redefine por completo nuestras ideas sobre política. El filósofo Charles Mills, por ejemplo, tomó esa idea clásica del contrato social, ese supuesto acuerdo entre todos para formar una sociedad justa, y la puso en jaque con su concepto del contrato racial. Lo que él argumenta es que las sociedades modernas en realidad no se fundaron sobre un acuerdo neutral entre iguales, se fundaron sobre un acuerdo escondido, casi nunca escrito, entre un grupo que se definió a sí mismo como blanco para dominar a los demás. Entender esta historia y estos conceptos no es solo un ejercicio académico, para nada, es una herramienta súper potente para cambiar nuestra perspectiva, para, en esencia, mover de lugar la geografía de la razón. Es que la filosofía africana no es una pieza de museo, es un lente que nos permite ver y entender mucho mejor los debates que tenemos hoy en día sobre la justicia, el poder, la identidad y la historia. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos podemos quedar? Pues la filosofía africana nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. El conocimiento de quién es el que siempre se nos presenta como si fuera universal. ¿Cuál fue el verdadero costo humano de eso que llamamos progreso? ¿Cómo la hacemos para ver más allá de esa narrativa de la gente problema? Y quizá la más importante, ¿qué se necesita para construir un futuro que de verdad sea justo para todos y todas? Y nos quedamos con esta última reflexión, para que siga dando vueltas. ¿Qué pasa? Que nuevas verdades aparecen, que nuevas posibilidades se abren, cuando por fin nos atrevemos a mover el centro, a desplazar la geografía de la razón. La respuesta a esa pregunta, bueno, todavía la estamos construyendo. Gracias por acompañarnos en este análisis.